buen día y futboleros días. Sí. No hablemos. ¿Te imaginas un día sin Messi? Bueno, antes que nada, Gabriel, muchas gracias por la invitación y a CREA por darnos la oportunidad en la mañana de hoy de compartir algo de nuestro trabajo. Cuando digo trabajo, es un grupo de gente, o básicamente estudiantes que están trabajando con el modelo web. Un poco la idea de mi presentación era presentarles un hilo conductor de por qué una de las líneas de trabajo que estamos llevando a cabo en el Departamento de Suelos y Agua está vinculada al modelo web. Para eso tenemos que hacer una reseña de lo que es la situación de Uruguay en cuanto a sus suelos, la erosión hídrica, el modelo de estimación que hemos venido y sobre el cual el país ha trabajado durante más de 40 años, que es la ecuación universal de pérdida de suelo y su familia, su descendencia. ¿Por qué nosotros entendemos que web no sustituye, creo que para nuestras condiciones no sustituye lo que hace Google, sino es un buen complemento? Creo que estamos lejos de sustituirlo. Algunos resultados y básicamente responder a lo que dice el título de mi presentación, nuestra experiencia, qué cosas hemos visto con web que nosotros entendemos que debemos tener en cuenta, por lo menos para las condiciones del Uruguay. Si lo pasamos por el Soil Taxonomy a escala 1 a 1 millón, en Uruguay son molisores. Chocolate por la noticia. Pero la única diferencia que hay de todo un poco a una escala en la cual se toman las decisiones de manejo, que la variabilidad de suelos, y acá hay gente que ha trabajado en Uruguay como técnico y podrán contradecirme o no, pero al menos mi visión, existe una enorme variabilidad a nivel de lote, chacra como decimos nosotros, en cuanto a los suelos, y es por eso que no utilizamos la taxonomía americana, usamos una taxonomía más adaptada a nuestras condiciones, más descriptiva de la situación de campo que en realidad tenemos. Pero bueno, son molisores, y recordemos que entre acá y acá hay 500 kilómetros y entre aquí y aquí hay 500 kilómetros. No estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, ni de Entre Ríos, ni de Santa Fe. Acá adentro somos 3.400.000 habitantes, hay más vacas que seres humanos, hay 11 millones y 17 millones de hectáreas. Esa es la realidad. Entonces, de esta realidad tenemos 7 de los 12 órdenes. Y los suelos en general, los suelos de uso agrícola, tenemos en todos ellos una presencia de un horizonte B textural, que no solo es B textural, sino en algunos suelos la transición del A a B es abrupta, como el ejemplo que les pongo acá lo puse para una presentación, un ejemplo medio extremo, pero existe, inclusive hay hasta el desarrollo de un horizonte álpico, un horizonte por encima del horizonte B. ¿Por qué lo pongo a esto acá? Porque si venimos a hablar de un modelo hidrológico, lo que debemos que entender es lo que es el modelo, cuál es la realidad de ese modelo. Y por ahí el doctor Flanagan hablaba que estaba basado en filtración en el modelo Grignard. El modelo Grignard es un modelo que simula como un pistón, ¿verdad? Con ciertas características de frente de humedecimiento, que a veces nosotros en estas condiciones las podemos decir que no funciona, o es un desafío para cómo simular acá con ese otro modelo. Pero bueno, esta es la realidad, o parte de ella. Y después el otro tema que tenemos, que nuestros suelos, nuestra asociación de suelos tiene características vérticas.
se llamarán vertizones, se llamarán algo vértico, pero su comportamiento, que muchos de ellos se rajan durante el verano, y los horizontes B en muchos casos tienen características blancas. Entonces, para la investigación es un desafío cuando queremos modelar los sistemas hidrológicos a nivel de suelo. Tal es así que yo acá le pongo un vertisol, ahí se ve claramente, y ahí tenemos una profundidad, y acá tenemos otro, el doble perfil, y esos son tan íntimamente asociados con monizadores. Esta es la realidad, dos extremos, entre medio entra todo lo que ustedes quieran, pero eso no, estamos lejos de tener zonas uniformes por hectáreas de un suelo único. En cuanto a topografía, básicamente en la zona agrícola, en la zona oeste, contra el río Uruguay, acá tienen una imagen, las pendientes no son muy fuertes, en general andan en el orden del 3%, hay una zona de loes que obviamente las pendientes son algo más fuertes, pero en la zona agrícola en promedio, la tradicional de Uruguay, un 3% pendiente, algunos más, menos, pero por ahí anda, y estos tienen una imagen de... En cuanto a precipitaciones, si tomamos la media de 1980 a 2009, aquí en el suroeste, Colonia del Sacramento, el promedio anual está por debajo de los 1.200 milímetros, pero en la zona norte, que apenas se ve, acá en Rivera contra Brasil, como para aquellos lados todo es más grande, son 1.500 milímetros de lluvia. O sea que en 500 kilómetros tenemos un gradiente de 300 milímetros más en promedio. No voy a entrar en la variabilidad interanual porque ahí no lo enloquecemos, pero el mensaje es: en 500 kilómetros la lluvia promedio anual aumenta hacia el norte, y hay un comportamiento acá hacia el este del país, que se viene una isolleta que también llueve bastante, ¿no? Si eso lo traducimos en valores de erosividad de la lluvia, velocidad de la lluvia estimada a través del factor R de la UNE, nótese que las magnitudes están en el orden de los miles. Hoy Jorge hablaba en el orden de los cientos. El tema es que el factor R tiene unidades. Si los quieren llevar a lo que Jorge presentó hoy, a donde dice 4.248, equivale a 424. Y acá le puse acá al costado lo que son las estimaciones para Entre Ríos, o sea que esto es 5.230. Y acá al sur de Corrientes anda en 8.400 o 840, depende de las unidades, y más o menos eso cierra con lo que vemos en el norte del país. O sea que en términos de erosividad de la lluvia, obviamente copiando las precipitaciones, no solo las precipitaciones, sino hay un comportamiento de intensidad de la lluvia mayor, lluvias más intensas en verano en la zona norte, básicamente por tormentas de origen convectivo, tenemos un gradiente interesante de erosividad de lluvia que aumenta, ¿no? Entonces, por un lado tenemos un mosaico de suelos con sus características propias y una variabilidad de la erosividad en el territorio nacional importante. Durante años, básicamente, la estimación y los esfuerzos en investigación estuvieron enfocados en ajustar y validar la ecuación universal de pérdida de suelo para las condiciones de Uruguay. Para eso se contó con 3 sets de parcelas de descubrimiento en 3 suelos de la zona, uno en Colonia, en la Estanzuela, otro próximo a Montevideo y otro en la zona este del país, donde les mostraba ese suelo con una transición abrupta, ahí es donde son estas parcelas. Bueno, estas parcelas que se tuvieron operativas en este periodo de tiempo permitió recoger información de este número de tormentas, combinación
de suelo, sitio, uso, etcétera, etcétera, fue la base para validar la ecuación universal de pérdida de suelo, y eso dio origen a un programa que se llama Erosión 6.0, que tiene rutina, tiene un componente de la ULE y componente de la RULE. Por eso nosotros le decimos ULE-RULE, no es ni el uno ni el otro, tiene componentes de ambos. Y esa hoy por hoy, además de en su origen generar una herramienta para que los técnicos tuvieran para planificar el uso del suelo, desde hace unos años es la herramienta que se utiliza en el marco de la reglamentación de conservación del suelo que hay en nuestro país. O sea, de acuerdo a la ley de conservación del suelo, este es el programa que hay que utilizar cuando se necesita presentar los planes de uso, pero no vamos a entrar en eso. Ahora, ¿qué es lo que hace la ULE? ¿O qué es lo que la ULE estima? Y acá tenemos una parcela de escurrimiento y acá tenemos los valores promedio anual de una rotación cultivo-pastura. Esta es una parcela, esta es otra parcela y esta es otra parcela. Entonces, en promedio, esta rotación, no importa dónde estaba, en qué suelo, en qué condiciones, en promedio, esta rotación uno dice, pierde 3 toneladas, ¿no? 3, acá en esta parcela fue un poquito más. Entonces, la rotación cultivo-pastura, en las condiciones que se hizo este trabajo, la rotación pierde 3 toneladas, 3 toneladas y media. Este promedio es el que estima ULE, el promedio de largo plazo de eso. Ahora, cuando nosotros vamos y empezamos a preguntarle a ese promedio de lo medido cómo está conformado, y acá esta es la gráfica anterior, entonces el azul está formado por un año que perdió 7, porque habrá estado en la fase que perdió 7, otro año que perdió 1, otro que 4, otro nada. El naranja, así sucesivamente. Si entramos en cada una de estas barras, observamos lo siguiente, que en este año, cuyo promedio de largo plazo era 4, pero que en este año se perdió 7, hubieron 8 tormentas que explicaron el 93% del suelo erosionado. En este año hubieron 2 tormentas que el 93% y en este año 5 tormentas que explicaron el 93%. Entonces la pregunta es, nosotros estamos planificando para un promedio de largo plazo. Como decimos allá en Uruguay, en el promedio se van los petizos. Esto es lo que pasa. Uno se acuerda de aquel día que se fue todo, no se acuerda del promedio. Además el promedio hay que vivirlo. Lo dejo planteado porque hoy se daba la discusión si tolerable sí, tolerable no. Pero uno se acuerda o no se acuerda del promedio de los años. ¿Recordás aquel día? Sin entrar a mayor discusión, la tasa de formación de suelo, un trabajo publicado en el siglo XXI, asumiendo, pero vamos a hacer, que esto es la tasa de formación de suelo a partir del material parental, uno podría decir, elaborar una estrategia de conservación del suelo tipo cuenta bancaria, no voy a gastar más de lo que me entra si el balance se mantiene cero. Suponiendo que ese fuera el caso, el suelo se origina de esta tasa de formación a partir del material parental, se origina allá abajo y nosotros lo utilizamos acá arriba. Vamos a dejar todo eso de lado. Distintos métodos, distintas metodologías, bla, 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 bla. Esto es lo que la madre naturaleza nos da en promedio. Como máximo 1 tonelada por hectárea por año, haciendo todos los supuestos metodológicos que quieren.
nosotros el criterio que empleamos de máxima pérdida de suelo tolerable es entre 2 y 12 toneladas. Entonces estamos planificando para el promedio que no existe. Estamos utilizando como criterio tolerancia, no sé tolerable a qué, pero una tolerancia que es mayor a la que la naturaleza nos da. Entonces creo que, y esto lo digo más como vivo de la academia, como más que nada como reflexión, ¿no deberemos tener alguna herramienta que nos ilumine más el camino o nos permita analizar situaciones de una manera alternativa a la que venimos haciendo, basado en esto que yo digo? Entonces, por eso a mí personalmente me interesó trabajar con web, porque teóricamente o basado en el conocimiento nos permite hacer estimaciones de eventos individuales. Hoy también, en función de los problemas ambientales o de las situaciones o de los impactos ambientales vinculados a la producción primaria, no solo es importante mantener el suelo en su lugar como recurso productivo, sino los impactos que se puedan dar más allá del lugar donde uno está llevando a cabo la producción. Entonces tenemos que tener algún estimador de los sedimentos que están saliendo ahí, la producción de sedimentos, de la traducción que ustedes quieran de sedimenir. Entonces web nos da gráficas y números y cosas que nos permiten ver con ciertos detalles. Después el otro aspecto que lo mencionó Denis es el concepto de periodo de retorno, un concepto de riesgo. ¿Cuál es el riesgo que algo me vaya a ocurrir o que no? Y básicamente un modelo que me permite estimar eventos individuales voy a tener una estimación de la distribución de tres cosas que son distintas. La probabilidad de ocurrencia de un evento de lluvia, que para eso no necesito un modelo, capaz que con los registros. La probabilidad de un evento de escurrimiento y la probabilidad de un evento erosivo. Hoy el doctor Flanagan mencionaba en una gráfica tres cosas distintas. Cuando se daba el pico de máxima intensidad histórica en un lugar, el pico de máximo escurrimiento y el pico de máxima erosión. Ninguno de los tres coincidía. Entonces, eso no nos servirá para poder pensar sistemas o analizarlos y dar un salto a aquel promedio de largo plazo que, a mi juicio, es mejor que nada, pero distante de lo que sería un mundo perfecto. En fin, entonces por este motivo empezamos a trabajar con web. Entonces simplemente un ejemplo, acá tenemos tres suelos, no importa, tres suelos, hicimos una corrida de una rotación soja-trigo, es el mismo suelo y esa rotación satisfacía la condición que la pérdida de suelo era menor a lo tolerable. Entonces, de acuerdo con Ulle, uno decía, bueno, acá lo puedo hacer porque acá en 100 metros y 3% estoy por debajo de T. Pero web me dice, bueno, estás por debajo de T, pero el 26% de los años vas a estar por encima. Yo creo que es mejor informar sobre eso a que decir que siempre voy a estar bien. Podemos discutir si después 10%, 20, 15, será otra discusión. Acá, en este otro suelo, con 4% estoy debajo de T, pero el 43% de los años voy a estar por encima, y en este otro suelo, esto me lo permite hacer, me lo da un modelo en el cual me distribuye por eventos individuales la pérdida de suelo. El primer esfuerzo que hicimos fue un trabajo de tesis de Gabriela Jorge en las parcelas de escurrimiento, que es la única base de datos que tenemos que se aplicó para Ulle, que fue levantada con otro objetivo, utilizarla para validar web.
Aquí tienen los valores, digamos, nos daba nos alentaba a seguir trabajando en él. Después también, como el modelo web tiene un componente de balance hídrico, y uno de los problemas o las dificultades y los desafíos para trabajar con estos modelos son las bases de datos y las bases de datos experimentales, entonces uno tiene que estar compatibilizando, buscando otros proyectos donde tenga para ir por pedazos, ir entendiendo estos modelos complejos. Trabajamos en una catena con sobresuelos arenosos, con otro manejo, en el componente almacenamiento de agua en el suelo, ¿no? Una situación en la cual no teníamos medida de erosión, a ver cómo se comporta el modelo web en esas condiciones. Estos son suelos arenosos, pero una ladera alta, una ladera media y una ladera baja. Tenemos instalados tubos de sonda de neutrones, y cada cuatro veces al año, ya desde hace 13 años venimos levantando agua en el suelo. Tenemos una buena base de datos sobre evolución del contenido de agua en el suelo. Y bueno, esto es el comportamiento del agua medida en milímetros en los 110 centímetros de profundidad, y esto es el agua estimada por web en la misma profundidad para la posición ladera alta, esto para la posición ladera media y ladera baja, y gráficamente, bueno, él sigue ese comportamiento. No quise poner la línea de regresión, pero de este trabajo y de este trabajo de tesis, que fue algo más de hacer esto, ese componente también en esas condiciones daría resultados relativamente razonables. Otro trabajo, ¿qué fue lo que hicimos? Comparar las estimaciones de largo plazo de web y la herramienta que hoy nosotros tenemos, o que todos los técnicos manejan, que es el programa de erosión 6.0 basado en la ULE-RUL. Para ponerlo en el escenario, bueno, yo uso esta herramienta y ante la misma pregunta, ¿qué respuesta tengo? Y si uso web, ¿qué respuesta tengo? Y acá empezaron a aparecer algunos problemitas. Pero básicamente esto, lo que ven acá con nombres vernáculos, digamos, son distintas localidades de Uruguay con distintas información climática, no importa. Y acá en el eje de las I es la diferencia como relación de lo que estima ULE. Entonces, en esta localidad, José Pedro Varela, la misma rotación, le preguntamos a web y le preguntamos a ULE. ¿Se entiende? Y vemos que ULE acá nos dice que al ser mayor a 0 positivo, ULE estima más que web en estos casos, y en estos casos web estima menos que ULE. Entonces, acá, bueno, son los dos. La ULE es un modelo que estima a largo plazo. Web no puede estimar a largo plazo porque entonces deberían converger a un mismo valor. A no ser que el largo plazo vaya para dos lados distintos. Entonces le empezamos, a ULE nosotros no le podemos preguntar qué es lo que hace día a día. ¿Por qué? Por su concepción. Sí le podemos preguntar a web, que no quiere decir que lo que ULE esté bien, simplemente no podemos. Entonces empezamos a trabajar con un cultivo en particular, el cultivo de soja. No voy a explicar las razones, pero son bastante obvias. Y hicimos algunas corridas con los parámetros que por default tiene web para una soja de alto rendimiento, y una que nosotros le llamamos ajustada. Entonces, ¿cómo lo ajustamos? En realidad comparamos la curva de crecimiento que nos tiraba web con la curva de crecimiento
de otro modelo que estaba ajustado para nuestras condiciones. Esa fue la comparación, era la que podíamos hacer, no teníamos mayor material experimental como para ir a hacer un experimento y a sacar. Entonces nos comparamos contra otro modelo en el cual confiamos que está validado. Ese modelo era el CropSys. Entonces, esta que ven acá era la curva de crecimiento de biomasa de el modelo CropSys, validado para Uruguay, para una fecha de plantación que era el 1 de noviembre. Esta que está acá era para la misma fecha para la misma fecha de plantación, todo igual, tomando web como viene diciendo, una soja de alto rendimiento, que es lo que nos reproduce. Entonces vemos que el máximo difiere en el tiempo y a su vez es otro cultivo. Entonces tomamos los datos de CropSys y ajustamos web, los pusimos en web y mejoramos un poco la estimación. A lo que voy el mensaje sin entrar en mayor detalle. Creo que hay que hacer un esfuerzo importante, eso, los trabajos de Flanagan están por todos lados escritos, en que la realidad que nosotros queremos reproducir realmente sea la que queremos. ¿Va a variar también qué grupo estés usando? Va a variar muchas cosas. Lo que digo es, venir a ojo cerrado, podemos estar diciendo esto. También hicimos el esfuerzo de estos tres grupos. A ver, es un poquito más larga la historia, entonces. Esto es para un año en particular. Yo le digo, nosotros corrimos, estas simulaciones las corrimos durante 40 años, con información climática de 1980 a 2010. 30 años. Entonces, un año vimos y tengo la reproducción de los 30 años, cuando iba a mostrar 30 gráficas de esto. ¿No? Sí, sí. En promedio, ¿qué es lo que pasa? ¿No? El escenario 1 es web, tomar web de alto rendimiento, soja de alto rendimiento como viene web, como uno la baja de la computadora, nos dice que en años en los cuales de esos 30 años la precipitación estuvo por debajo de la media, en la media y por encima de la media. ¿No? O sea, un escenario de seco, si quieren, normal y húmedo. ¿No? Entonces, esta es la producción de biomasa, así como web viene con esos criterios. Estos son los mismos tres escenarios, pero web ajustados. La producción de biomasa sube, hay un comportamiento ahí que no responde acá, y esto es cómo se comportaría el CropSys. ¿Por qué hago referencia en producción de biomasa? Porque la producción de biomasa es la clave para la conservación del suelo. Si no hay biomasa, no hay conservación del suelo. ¿Qué pasa en el 3.2 que tiene semejante variabilidad? ¿Acá? Sí. A decirte la verdad, es con CropSys, no sé, habría que hablarlo con las estudiantes, con mi estudiante, porque ya, con web ya. No, entonces, ¿qué vemos? Corrimos para 30 años. Estos fueron 30 años, no 30 años sintéticos de Cliggen, sino lo que llovió en 1980, lo que llovió en 1981 fueron los... Si hubiera plantado soja no bajo un clima sintético, sino sobre el cual ocurre. En ese promedio de año, la precipitación fue 1120 milímetros. El escurrimiento entre lo ajustado y lo no ajustado
no difirió mucho. Las dos sojas fueron ajustadas para rendir lo que era un promedio esperable para ese suelo. O sea que el rendimiento de suelo, de soja, no, de grande no hubo diferencia, pero sí en erosión. Que quizá, si uno lo ve esto desde el punto de vista experimental, esta diferencia no sea importante. Pero si un modelo, si lo comparamos contra un umbral como es la tolerancia del suelo, acá estamos diciendo que estamos bien y acá que estamos mal. Entonces tratamos de entender esto, por qué pasaba. Y nos encontramos con esto, sorpresa o dificultad. La gráfica abierta y clarita es la erosión promedio de esos 30 años para cada uno de los meses del año. Y nos pechamos con esto, que los meses de verano con el cultivo de soja era el que más contribuía al promedio anual. Nosotros vamos a la base de datos que veremos de parcela de descubrimiento y en verano no ocurre. O sea, hay algo que está viendo el modelo que no es así. O sea, mientras hablamos, cuando tenemos el promedio estamos bien, pero cuando queremos empezar a entender ese promedio y ver si estamos modelando bien un promedio, empezamos con alguna dificultad. ¿Y qué pasa? Aquella producción de biomasa y aquellos parámetros ajustados nos da, por ejemplo, esta gráfica es abierta, es la erosión ajustada, pero esta gráfica que ven aquí, esta línea que es la cobertura de suelo de lo que cubre sobre el suelo. Entonces, durante el cultivo, el archivo o los parámetros sin ajustar me dice que tiene esta cobertura. Y esta es la acumulación, disculpen, esta es la acumulación de biomasa sin ajustar y esta es la acumulación de biomasa ajustada por canopy. O sea, estamos en medio de febrero, el suelo está cubierto por canopy, no va la soja, hay soja creciendo, lo que está cubriendo el suelo, entonces esa es la realidad. Pero ¿qué pasa? Esta situación de porcentaje de cobertura de canopy con un modelo no ajustado nos otorgaba una cobertura de suelo sobre el suelo, que es esta que va acá, y es todo este periodo aquí. Pero el hecho de haber movido el pico de mayor canopy acá nos genera en el promedio de los años una cobertura sobre el suelo que es esta que va acá. Entonces nosotros estamos moviendo toda la dinámica de crecimiento del cultivo y consiguiente descomposición de residuos al tocar estos parámetros y su consecuente efecto sobre la erosión estimada. Obsérvese lo siguiente, para resumir lo anterior: el porcentaje de cobertura por rastrojo y porcentaje de cobertura por la parte aérea. 30 de noviembre, que es un mes después de la siembra, 2 meses después de la siembra, y a fines de febrero. Cuando el modelo estaba sin ajustar, la cobertura por rastrojo a fines de febrero, el modelo nos decía que era del 73%. Y ajustada nos dice el modelo que es 15%. Pero este 73%, en tanto, lo que cubre la canopia, cuando ajustada es 99%, o sea, uno ve un cultivo que está cubriendo todo el suelo, pero abajo no hay nada. Lo que nos dice el modelo. Y eso tiene un enorme impacto sobre la erosión que va a estimar. Porque todos estos modelos lo que hacen es traducir
cantidad de kilos a porcentaje de suelo cubierto, que es lo que hace, lo que controla la erosión. Si la vemos durante el periodo invernal, cómo se descomponen durante el periodo invernal esa soja continua, cuando teníamos previa a la cosecha o inmediatamente posterior a la cosecha, el 1 de mayo, la cobertura era el 52% de suelo cubierto, y en el ajustado 90%, y al momento de la siembra de la próxima soja, el sin ajustar nos daba 32% y ajustado 59%. Entonces la duda que nos quedaba era la tasa de descomposición de residuos durante los meses invernales en nuestras condiciones. ¿Esa tasa es la misma o está adecuadamente representada por lo que son valores, muchos de ellos traídos de zonas donde el invierno está congelado? Recordemos que muchos de estos trabajos son generados en el medio oeste de Estados Unidos. En el medio oeste de Estados Unidos, el invierno está congelado el suelo. Entonces vimos que en función de la literatura era razonable, hay algunos trabajos que dicen que de la cosecha a la próxima siembra la cantidad de materia seca cae más o menos en un 50 o 60%. En ambos casos caía, y con el modelo ajustado, donde a nosotros nos dio una pérdida, puesta en términos diarios, ¿no? Una caída lineal de 14 kilogramos por hectárea por día, en tanto el modelo sin ajustar de 5,9. Y este valor, vimos un trabajo acá de Argentina que reportaba más o menos esto. Entonces, la tasa de caída, de pérdida de kilos de materia seca, estarían adecuadamente representadas, arrancando de estos kilos. Pero ¿cuál es el otro aspecto a tener en cuenta? Es kilos de materia seca que me desaparecen, pero ¿cuánto ocupan? Porque acá esto está dado a través de la ecuación de Gregory, que también la tiene la Ruble, que son kilos de materia seca, ¿cuánto me representa el porcentaje de suelo cubierto? Entonces, por default, Web trae de 5 que 1 kilo de rastrojo de soja ocupa 5,2 metros cuadrados. Entonces, como el artesista estaba a punto de enloquecer, ya por ejemplo, nos fuimos a los trabajos originales, no a interpretaciones de otros. Y el trabajo original en el cual está basado esto es un trabajo que se hace para maíz y soja, en la cual allá el autor dice que soja es el que menos ajusta, y que este valor de 5,2 es el valor inmediatamente posterior a la cosecha cuando tenemos hojas. Y en nuestro sistema, en Uruguay, las hojas de la soja duran 2 segundos. Viene el primer viento y se la lleva. Entonces, tomamos lo que ese mismo autor decía, lo que sería una cobertura solo por los tallitos. Veamos que de 5,2 a 2, pero la erosión se duplica. Entonces, ojo, yo creo que este tipo de cosas merecen un análisis. Yo no voy a hablar de la información que hay generada acá en Argentina, digamos, mucha de la información que está en Uruguay no falta porque en realidad no se desarrolló para ajustar, validar un modelo de este tipo. ¿Qué nos queda de futuro? Mucho, pero por mencionar algunas cosas. La base de datos. Creo que acá hay un trabajo importante para hacer de base de datos. Las climáticas
en particular. A nosotros, cuando hablo de nosotros, estoy hablando del caso de Uruguay, creo que hay información experimental que necesita ser relevada a los efectos de avanzar con más seguridad en un modelo de este tipo. Y de los trabajos en los cuales he estado involucrado, yo creo que todo lo que es crecimiento de cultivo y descomposición de rastrojos merece una especial atención. Capaz que es un trabajo de revisión profunda con criterio más de opinión experta en primera instancia, pero creo que esto es importante y los autores de web lo reconocen en cualquier paper que ustedes lean, que esto es claro. Así que muchas gracias. Hacemos una rondita corta de preguntas y pasamos a Patricia, o prefieren guardar la pregunta para después, lo de siempre. Yes. I have a question on slide 19. Did you, it looked like in your observed data, you didn't have senescence, or it looked like in the wet parameters you're simulating senescence. So you see how your curves go up and then they come down and then they level off? That indicates the model is simulating senescence, so there's some parameter inputs to the model that you can change or just turn off entirely, and then your line wouldn't come down. You match your observed data. That is exactly right. We did that, Yes. but we always, before do that, Yeah. we were checking this point against this point, Yeah. Okay. and we were long way. Explicar el aspecto, capaz que no sabe lo que son sin ajustar. You know, but he asked about this. Yeah, but see how it comes, About this. see how it comes down like that? This is senescence because it has a parameter that says that when senescence starts. It looks like you don't have senescence in your observed. So your observed data, No, but this is not where. the one that goes No, up. those they have. They have senescence because we use senescence. You do have senescence. Yeah. Okay. So what's the one that goes up to 10,000? This here, this is crop system. What is that? This is other model. Oh, it's a different one. Yes, because Oh, okay. It's just for crops. It's Just like for this crop. model, like the CS model or the grow model. Yeah. Okay, that's fine. so the reason is was because we didn't have You data. don't have crop data. We don't have crop data, so we did a comparison against other model that that was calibrated, Okay. and we believe that this is right. Okay. Okay, that is it. Una pregunta, Mario. Sí. Acá en Argentina, no sé en Uruguay, pero se trabajó mucho con los modelos DISA. Y están muy calibrados en distintas regiones, con distintos cultivos. ¿Serviría también para ajustar de alguna manera los parámetros para...? La respuesta corta es, yo no he trabajado con esos modelos. La respuesta más larga, que creo que un enfoque para trabajar por un modelo de tipo web, necesitas gente contribuyendo de distintos lugares. Nosotros el caso de CropSys lo hicimos con la gente de MAC, de la Facultad de Agronomía de Paysandú, que su objeto de estudio es el estudio de los modelos de crecimiento del cultivo, porque les interesa el cultivo por el cultivo, no con un fin de estimar erosión. Entonces la respuesta es capaz que haya que juntarlos y ver qué de uno puede servir para otro.